en comunidad. Vamos a leer en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 11 al 14. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén. Padre bueno, acá estoy. Quiero ser su utensilio. Quiero, Señor, que usted hable a través de mí, que usted ponga en mí sus palabras, Padre bueno, y que prepare nuestros corazones, los corazones de la iglesia, el corazón mío, para que escuchemos y entendamos, Señor, eso que usted quiere que entendamos, eso que usted quiere que escuchemos, eso que usted quiere que apropiemos, Señor Dios. Se lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret y le doy gracias por ello, Padre bueno. Gracias, Señor y Dios. Amén. Como de costumbre, ¿cuál es el título de la predicación? Entonces, a libre albedrío. Algunos dicen la herencia, otros dicen la predestinación. Yo lo había escrito de una forma, ¿para qué? Sin embargo, alguien lo complementó después y es ¿para qué fuimos elegidos? Dice en el versículo 1, y por ahí quiero empezar por aclarar el primer título, la herencia. En el versículo 11, uno de los que leímos, también en él hemos obtenido herencia. Esta palabra herencia es traducida del griego kleró y obviamente significa obtener una herencia. Pero mire lo curioso que dice después, obtener una herencia por medio de echar suertes. Es decir, si nosotros nos ganamos algo, no es porque nosotros hagamos algo, es por la suerte. Y de esa forma es que nosotros obtenemos una herencia, por medio de las suertes. ¿Qué suerte tenemos? Ah, bueno, la gracia que Dios nos dio. La gracia que Dios puso en nosotros y por la cual Él nos eligió. Yo pensaba hace un rato, bueno, ¿cómo hacen las parejas cuando adoptan un bebé? ¿Cómo lo eligen? ¿Qué hace ese bebé para ser elegido? Y si nosotros nos ponemos a pensarlo, ese bebé no hace absolutamente nada. Simplemente la gracia que Dios pone en él es la que hace que los papás adoptivos lo elijan. Luego entonces así fuimos elegidos nosotros. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros para obtener esa herencia? Nada. Tener la suerte. Esa suerte que se echó sobre nosotros y que cayó para nosotros. Entonces es lo primero a tener en cuenta. Vamos a tratar 4 punticos. El primero, fuimos elegidos y predestinados. ¿En quién? En Cristo. No porque sí, no porque... No, es en Cristo en quien nosotros somos elegidos y predestinados. ¿Qué significa la palabra elegir? Es una palabra que viene del latín eligere, que significa sacar, arrancar. De esa forma, Dios nos ha tomado a nosotros, nos sacó, nos arrancó. ¿De dónde? Del mundo, de allá donde estábamos. Y entonces tiene varios conceptos. Primero, preferir a una persona, animal o cosa entre varias para un fin. Y Dios nos prefirió a nosotros. Allí estaba toda la humanidad, porque toda ya había sido creada. Sin embargo, Él nos prefirió a nosotros. Usted, usted, usted. De esa manera, Él nos eligió, ¿no? Otra forma que encontramos del verbo elegir es designar a una persona por votación para un cargo o un premio. Nosotros fuimos designados para un premio, no por votación,
Es por elección de Dios que Él nos arrancó. Y el premio que nos dio es la salvación. Y el tercer concepto es teológico, dice predestinar para la salvación. O sea, Él nos arrancó y nos predestinó para la salvación. A eso hace referencia la palabra elegir. Pero está la otra palabra, y nos predestinó. ¿Qué significa entonces la palabra predestinar? Uno, que está inclinado o dirigido de manera irresistible hacia un fin determinado. Entonces, Él nos arrancó y nos predestinó. ¿Para qué? Para un fin determinado. No para cualquier cosa. Él no nos eligió y nos arrancó de allí porque sí, para nada. No, es para un fin predeterminado. Para eso nos arrancó de allí. Y teológicamente dice que está elegido por la divinidad para la salvación eterna. Para eso fue que Él nos arrancó de allí, para darnos la salvación eterna. ¿Pero para qué especialmente? Ah, bueno, ahí va el título de mi predicación. ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Listo? Ahí está. ¿Para qué fuimos elegidos? Para la salvación eterna. Para eso Él nos eligió. Y entonces dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Dice Ezequiel 36. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces mire para qué nos arrancó, para limpiarnos. Limpiarnos de esa inmundicia, limpiarnos de ese pecado, para quitarnos todo eso, toda esa suciedad que nosotros teníamos y vamos a quedar completamente limpios con el agua que Él rocía sobre nosotros. Por eso dice, rociaré agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias. No hablamos simplemente de la suciedad que nosotros conocemos, sino de las inmundicias y de todos los ídolos. Nosotros decimos que no somos idólatras, pero seguramente tenemos ídolos. Y Él nos limpia de todos esos ídolos. Además, ¿qué otras cosas hace? Cambia nuestro corazón, ese corazón de piedra, por un corazón de carne. Arranca de nosotros ese corazón de piedra y nos coloca un corazón de carne. ¿Y qué hace además de eso? Coloca en nosotros su espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros andemos conforme a sus estatutos y para que cumplamos cuidadosamente sus ordenanzas. Y dice, y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Para eso nos eligió, para eso nos predestinó, para ser su pueblo. Qué gran privilegio. Para eso estamos elegidos. Para eso estamos predestinados. Si lo creemos, démosle la gloria a Dios. Segundo punto, versículo 11, nuevamente, para obtener herencia. Para eso nos escogió, por eso muchos colocan como título a esta predicación la herencia. Y entonces, otra vez si leemos en Efesios, el versículo 11 dice, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Qué es una herencia? Herencia es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones que se transmiten desde su dueño o creador a otros individuos considerados como legítimos herederos o aquellos voluntarios designados por el testamento. Mire, ¿quién nos designó? Nuestro creador,
nuestro dueño, como herederos. Él nos transmite a nosotros esos bienes y esos derechos. ¿Obligaciones? No, Dios no tiene deudas. Solamente nos transmite derechos y obligaciones. Solamente nos da derechos y obligaciones. ¿A quiénes? A nosotros que fuimos su creación, porque dice allí, transmite desde su dueño o creador. Y él, aparte de ser nuestro creador, es nuestro dueño. Y entonces nos transmitió esa herencia. ¿Qué? Bienes. ¿Qué? Derechos. El derecho de la salvación. ¿Qué más grande derecho? Y él además nos considera herederos legítimos de su voluntad. Todo de acuerdo con el propósito del Padre. Curiosamente, en estos 4 versículos nosotros encontramos la Trinidad en acción. Está la voluntad del Padre, está la acción del Hijo y está el sello del Espíritu Santo. Ahí encontramos la Trinidad plenamente en acción. Y entonces, ¿de dónde está el propósito de Dios? Bueno, hay 2 grupos de personas. Primero, para los judíos, versículo 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Los judíos, los que esperaron en Cristo. En el libro de Éxodo, el capítulo 6 dice, versículo 7, y os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Desde allá, Dios eligió a los israelitas, a los judíos. Por eso el versículo 12 hace referencia a ellos, a los judíos que esperan en Cristo. Y por si las dudas, en el libro de Jeremías encontramos en el capítulo 30, versículo 22, una frasecita. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y en el capítulo 32, versículo 38 también dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Desde ese momento Dios nos ha elegido. Mire desde cuándo. Si nosotros nos remontamos a esa época, estamos hablando de hace casi 4000 años. Desde ese momento, pero si miramos para ellos, era desde mucho antes, es decir, desde el momento de la creación, nosotros fuimos elegidos. Desde el momento de la creación, fuimos arrancados de allá. ¿Para qué? Ya lo hemos dicho, para alabanza de su gloria. Y por si lo dudamos, por si de pronto decimos, nada, es que eso era para los judíos, entonces miremos el versículo 13, que es ya específicamente para nosotros los gentiles. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, nosotros los que escuchamos, eso es lo que nos está diciendo. Y tenemos en cuenta que escuchar es prestar atención a lo que se oye, dar oídos, atender a un aviso, consejo o sugerencia, aplicar el oído para oír algo. Eso es lo que tenemos que hacer. Aplicar el oído. Eso es que hicimos eso, que aplicamos el oído, eso que prestamos atención a lo que se nos está diciendo en la palabra. Esos son los que también formamos parte de esos elegidos. Y por si lo seguimos dudando, entonces Colosenses capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice la palabra, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya estamos seguros que estamos elegidos. Ya estamos seguros que hemos obtenido la gracia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revestirnos con toda esta serie de cosas. Eso tenemos que hacer nosotros como su pueblo, como elegidos.
¿Para qué? Otra vez, versículo 14 del libro de Efesios nuevamente. Dice el versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Para qué fuimos elegidos? Para alabanza de su gloria. ¿Para qué fuimos escogidos? Para alabanza de su gloria. ¿Para qué fuimos predestinados? Para alabanza de su gloria. No para que la pasemos bien, no para que estemos chévere, no para tener lujos y riquezas, no, para alabanza de su gloria. Por eso el título que yo le he dado, para eso fuimos escogidos, para alabanza de su gloria. Y entonces dice allí en el versículo 13 que fuimos sellados con el Espíritu Santo. En el campo, tengo entendido, cuando alguien compra animales, caballos, vacas, los sellan. ¿Para qué es ese sello? Para significar que son propiedad de. ¿Sí? Y entonces ya quien ve el sello sabe de quién es, porque tiene ese sello. Entonces nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para significar que somos propiedad de Dios. Para significar que somos propiedad del Altísimo. Para eso es que tenemos ese sello, no para otras cosas, no para presumir, no, para representar, para que se nos identifique como propiedad del Dios Altísimo. Algunos de pronto dicen, no, es que yo con el Espíritu esto y con... No, es un sello para representar de quién somos propiedad, solo para eso. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Él nos hace escuchar. Cuando miramos en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 6 al versículo 11, nos encontramos con lo siguiente. Dice allí, se perdió el 6, por acá está. Al ocurrir este estruendo, y ya todos sabemos de qué estaba hablando, que fue cuando vino por primera vez el Espíritu Santo sobre toda la humanidad, en este caso sobre los apóstoles. Entonces dice, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son estos Galileos? ¿Todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frígida y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Que todos los que escucharan en su lengua. Por aquello de, es que yo no entiendo lo que están diciendo. No, el Espíritu Santo se manifestó de tal manera que hizo que entendieran lo que estaban hablando los apóstoles, lo que estaban hablando aquellos que estaban poseídos, que estaban llenos del Espíritu Santo. Y entonces ellos les escuchaban. No significaba esto, a diferencia de lo que nos mencionan otros pasajes, que ellos estaban hablando en varios idiomas, porque allí no dice que ellos hablaban en varios idiomas. Allí lo que dice es que los que escuchaban, los escuchaban en su idioma. Luego entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Que escuchemos. Que escuchemos y que escuchemos en nuestro idioma. Que escuchemos y que escuchemos en nuestra lengua. Que escuchemos y entendamos eso que se nos está diciendo. ¿Para qué? Para que lo entendamos, para que lo pongamos en práctica, para que lo apropiemos. Eso hace el Espíritu Santo. Para eso fuimos sellados en el Espíritu Santo, para que entendamos eso. Curiosamente y en contraste con esos que entienden lo que se les está diciendo, es decir, esos que fueron elegidos, esos que fueron predestinados, vemos en el versículo 13 del mismo capítulo de Hechos, capítulo 2, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Ese es el contraste. Mientras unos entendían lo que se les decía, que eran las maravillas de Dios, otros simplemente se burlaban.
¿Cuántas veces de nosotros se burlan y nosotros como que nos ponemos de mal genio y nosotros como que nos enojamos? No, no es culpa ni nuestra ni de ellos. Es simplemente que no han sido impactados por el Espíritu y no entienden lo que les estamos diciendo. Ellos lo que entienden es simplemente que estamos borrachos, que estamos ebrios, porque dice la palabra que es una locura. El evangelio del que hablamos es una locura y como tal nos tildan. ¿Por qué? Porque no han sido impactados ellos por el Espíritu de Dios. Luego no entienden las maravillas de Dios. Entonces sí se burlan de nosotros y dicen que nosotros estamos ebrios. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo con que hemos sido sellados? Ah, bueno, se convierte en la garantía de nuestra herencia. Además de hacer que entendamos y que escuchemos las maravillas de Dios, además de hacer que comprendamos eso, también se convierte en la garantía de nuestra herencia. Las arras. Actualmente, cuando las personas se casan, las arras son algo simbólico, unas moneditas que se dan y ya. Pero si miramos el origen de ese término, era algo que representaba el compromiso, algo que representaba esa voluntad que se estaba manifestando allí. Y las arras son eso. Y el Espíritu Santo nos es dado como eso, como esas arras, las arras del compromiso que se está adquiriendo. ¿Y quién está adquiriendo el compromiso? ¿Quién da las arras? ¿Y quién nos está dando las arras? Dios. O sea que Dios es quien está adquiriendo el compromiso con nosotros. Nos elige, nos predestina, nos hace entender y se compromete con nosotros. ¿Queremos algo más? Hay dichos por ahí al respecto de eso. Él se ha comprometido con nosotros. ¿En qué? En nuestra salvación. Y justamente eso también nos lo dice. ¿Para qué es esa garantía? Con miras a nuestra redención. A eso se compromete con nosotros, a que nos va a redimir. ¿Y para qué nos va a redimir? El cuarto elemento, y dice que por ello somos posesión adquirida por Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos hace entender, nos es garantía para nuestra redención y además nos representa como posesión adquirida por Dios. ¿Y para qué somos posesión adquirida por Dios? ¿Para qué todo este proceso? Elección, predestinación, limpieza, redención, sello del Espíritu Santo, para alabanza de su gloria. Es para lo único que nosotros somos elegidos, no para más. Para que seamos alabanza de su gloria. ¿De la gloria de quién? De la gloria de Cristo. Para eso. Luego entonces la invitación es esa. Dejémonos llenar, dejémonos usar por el Espíritu Santo. Seamos humildes ante el Espíritu Santo. Hagamos lo que nos dice el Espíritu Santo que hagamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Darle la gloria a Dios. En todo momento y en todo lugar. Que lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Que lo que hablemos sea para la gloria de Dios. Eso es lo único que se nos está pidiendo. Para eso es que somos elegidos. Y obvio, si nosotros fuimos elegidos, si hemos sido predestinados, pues Él está dentro de nosotros, Él nos ha llenado y Él habla a través nuestro. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Simplemente darle libertad. Libertad para que nos use conforme a su voluntad. Y ese conforme a su voluntad es para alabanza de la gloria de Cristo. Repito la invitación, démosle libertad al Espíritu Santo, a ese sello que nos han colocado. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de Cristo. Que el Señor les bendiga.